Ahí está grabando. Bueno. Y este lo prendió también. Ya. Mm. Bueno, Luis, si me puedes contar algo acerca de la clandestinidad en el PRT. Bueno, el PRT era un partido clandestino. Es decir, su organización y su actividad nace como actividad clandestina. Fundamentalmente desde la creación del ejército, en la que, bueno, se inicia el partido después de la fractura del Quinto Congreso con las acciones militares. Los integrantes del PRT debían formar parte del ejército. Los integrantes del ejército no necesariamente tenían que pertenecer al PRT. Pero el partido era un partido político militar. Y dadas las circunstancias y el proyecto que llevaba adelante, que era de guerra popular y prolongada, a través de, en principio, acciones de guerrilla urbana y después la guerrilla rural, bueno, era necesaria la clandestinidad para evitar o escabullir todos los mecanismos represivos que se habían montado en torno al surgimiento del partido. Eso era así desde el momento cero, Luis, cuando ya tienes un acercamiento en el partido, ya sabías, se hablaba de esto. Claro, sí, o sea, básicamente, bueno, cuando yo ingreso al partido a principios del año 72, ya tenía esa estructura, porque además su organización estaba pensada, la organización celular estaba pensada básicamente para mantener esa condición de secreto. Es decir, la célula era una estructura piramidal, donde la base eran células, ¿no? Algunas que trabajaban en los diferentes frentes, frente político, frente militar, frente de propaganda, o bueno, hay otros frentes como de economía y finanzas, después se fueron construyendo otros frentes como el frente ejército enemigo, en el que estas células, es decir, nadie conocía a nadie, es decir, por nombre y apellido. Al ingresar, vos elegías un seudónimo y era la manera en la que te conocían y conocías a los integrantes de tu célula, que es lo único que conocías. ¿Y cómo hacías para llegar a una célula? ¿Cómo sabías cuál célula te correspondía a vos? No, bueno, o sea, alguien te proponía integrar el partido o ingresar como simpatizante del partido, y bueno, ese alguien iba a ser tu responsable. ¿Entiendes? Ahí elegías tu seudónimo, integrabas la célula, que eran de 2, eran de 3 o 4 lo sumo, con un responsable. ¿Y se ha dado el caso en el que alguien te decía, yo me llamo un nombre que no era el de él, pero vos lo conocías de antes y sabías que no era su verdadero nombre? Por supuesto, nosotros no usábamos los nombres legales dentro del partido. O sea, por lo general se usaban seudónimos. Y tenías que asumir eso aunque sepas que no se llamaba así como... No, por supuesto. O sea, esa era la manera en la que se pretendía mantener la clandestinidad. Por supuesto, Santiago era un lugar bastante chico, donde nos conocíamos todos, por
tanto, en los inicios nosotros sabíamos cómo se llamaba cada uno y cuáles eran los nombres legales. No de todo el partido, hay gente que sí, realmente lo sabían, pero de los compañeros de celular sí, de los compañeros del colegio. Entonces, bueno, sabíamos que nuestro nombre legal era fulano de tal y que el apellido era tal, pero no manejábamos con seudónimos. Ya en provincias un poco más grandes, donde las regionales eran más extensas, donde había mucho más gente, por supuesto que, bueno, conocías el seudónimo. Bien. Pero no solamente con las personas, sino también toda la infraestructura se mantenía clandestina. O sea, no todos conocíamos las casas operativas, conocíamos la casa donde nos movíamos nosotros, y cuando nos trasladábamos a otras casas, por lo general, nos trasladábamos tabicados, es decir, tabicamiento se llamaba al hecho de bueno, no cerrar los ojos, a veces con la cabeza agacha, para no conocer la dirección. Que en realidad eran todas medidas de seguridad que uno las respetaba, porque sabía que cuanto menos supieras quién era el otro, o dónde vivía, o qué es lo que hacía, estaba más resguardado, y resguardaba la seguridad del resto, sobre todo por el caso de las torturas y demás. Había diferentes tipos de actuar. Nosotros actuábamos de esa manera, e incluso, bueno, ante situación de detención y tortura teníamos la obligación de no hablar. Si es que conocíamos a alguien por su nombre y por su apellido, es decir, la obligación era no hablar. Casos de montoneros, por lo general se daban 24, 48 horas. Después de las 48 horas sí, por lo general se podía decir, porque bueno, en ese tiempo, en la tortura en la que vos aguantabas sin dar nombres, sin dar direcciones, pensaba que eso se levantaba, que operativamente eso se iba a levantar, cuando llegase la policía no iba a haber nadie. ¿Eso en ese tiempo lo manejaban? ¿Cómo? En ese tiempo, ¿ustedes sabían que Montonero tenía esa política? Sí. Esa era la política Montonero, así como también tenían la famosa la cápsula del cianuro, que algunos militantes sí la usaron. Pero nosotros no usábamos eso, y bueno, la orden era morir callado, digamos. Sí, recién me hablabas de regional. Era el partido estaba organizado en zonas regionales y lo nacional, ¿no? El partido estaba organizado básicamente por regionales. ¿Qué era una regional? Y en la regional era una estructura ya con cierta autonomía. Ah, bien. ¿No? O sea, Santiago pasó a ser regional del PRT en el 73, a finales del 73 pasó a ser regional. ¿Y aquí? Originalmente dependía de la regional Tucumán. ¿No? Pero ya a partir del año 73, después de la liberación de los presos políticos de la dictadura anterior, bueno, la regional creció en número, y en función de eso se estructuró como regional con una dirección política, una dirección militar, que era, bueno, la cabeza de la regional, que a su vez tenía conexiones con el Comité Nacional, el Comité Central,
a través de una serie de reuniones que se hacían periódicamente en diferentes lugares del país. Entonces, ¿ha habido casas operativas aquí en Santiago? Sí, había casas operativas. Y la cuestión del secreto que se manejaba en el PRT cuando se sumaban, cuando te sumabas vos, ¿cómo se trataba la cuestión del secreto? ¿Cómo se hacía para hacer crecer el partido y a la vez no divulgar abiertamente? Bueno, estaba prohibido divulgar tu militancia abiertamente. Por supuesto que el partido, ¿no? La actividad del partido, porque había organizaciones que se llamaban de superficie, que pertenecían al partido, como organizaciones estudiantiles, cuyos dirigentes, actuaban públicamente, pero nadie sabía que pertenecía al partido. Bien. ¿No? O sea, a la larga, bueno, sí, fueron sospechando de que esta organización pertenecía al partido, esta otra pertenecía al partido, pero era lo que se llamaban organizaciones de superficie, que eran organizaciones del partido, pero que nadie sabía que eran organizaciones del partido. Bien. Que básicamente eran las organizaciones que se movían en el ámbito estudiantil, de las universidades o en los colegios secundarios, o eran organismos como de derechos, en el caso de lo que hoy se llamarían derechos humanos, digamos, que son todos los abogados y familiares que actuaban en esos ámbitos que eran públicos, ¿me entiendes? Pero cuya conexión con el partido no era sabida, era clandestina, o debía ser clandestina. Me decían el tema de cómo conciliabas vos hacer política manteniendo un cierto anonimato, donde no había un reconocimiento público por tu participación política fuera del partido. Bueno, o sea, depende de las actividades en las que te tocaba actuar, ¿no? O sea, por supuesto, en las actividades públicas como en el Frente Estudiantil, por ejemplo, vos actuabas como un dirigente estudiantil, pero que nadie conocía de dónde venías, ¿me entiendes? O a qué partido o a qué franja política pertenecías. Más bien eras alguien independiente o actuabas con cierta independencia o agrupado en alguna de las agrupaciones que tenía el partido dentro de lo que era el Frente Estudiantil. El partido te daba una entrada, no era que vos elegías una facultad donde nadie te conocía para poder decir yo soy otra persona. No, vos ingresabas a la universidad. En la universidad había organizaciones estudiantiles, algunas pertenecían al partido, otras no. Entonces vos te incorporabas a las que pertenecían al partido y entrabas a trabajar ahí Bien, como dirigente. Bien, ese es tu caso. Ese es tu caso. Mi caso ha sido relativamente así, porque en realidad yo desde que empecé a militar siempre milité en lo que era el Frente Militar. Bien. Y las células que pertenecían al Frente Militar no eran evidentemente de acción pública, sino más bien de acción clandestina. Y tal vez de las más clandestinas. Y bueno, sí, era clandestino, o sea, nadie sabía que yo pertenecía al Frente Militar del PRT. ¿Y había grados de clandestinidad? Podría escuchar que hablan de semi-clandestinidad también. O sea, no, la clandestinidad es una sola.
O sea, ¿sos clandestino o no? Semi-clandestino, bueno, no sé, te puede dar la idea de que haces algo que no es del todo conocido. Ahora, clandestino es que directamente no se conoce lo que vos haces. Bien. ¿Entiendes? O a qué organización perteneces haciendo lo que haces. Bien. Ahora, hay diferentes tipos de clandestinidad. O sea, el accionar del partido era clandestino. Vos podías estar clandestino o no. ¿Me entiendes? En eso sí era un caso extremo, cuando a vos se te descubría, ¿me entiendes? O por alguna razón quedabas en evidencia porque alguien caía preso y decía, sí, fulano de tal es del PRD. Bueno, por lo general, ahí ya cambiabas de nombre legal, tu nombre legal era otro, elegías un nombre legal, te hacían un nuevo documento y por lo general te ibas a vivir a otro lado. Bien. Sí, ¿vos has tenido documentos falsos, si es necesario que tengas? No. Y entonces el PRT no ha sido de momento cero un partido, o no se ha cumplido exactamente que va a ser un partido clandestino de entrada. Porque Bueno, si alguien podía elegir no serlo, ¿cómo? por ejemplo, como en este momento dices, podías estar en la clandestinidad o no podías. Siempre estabas en la clandestinidad, tu actividad partidaria era clandestina. Porque nadie la conocía. ¿Y pero qué hacía Matías si era del PRT? A ver, ¿cómo sería? Y claro, no decía que era del PRT tampoco. No. Tu accionar político como miembro del PRT era clandestino. Ah, bien. Así se pensaba, entonces, así bien. Porque no lo conocía nadie. Bien. ¿Me entiendes? Bien. Es decir, lo conocían los que integraban tu célula y tu responsable. Pero los que integraban tu célula tampoco conocían tu nombre y tu apellido. Claro, mi vida no clandestina sigue que yo veo, sigo haciendo mi vida normal, nada más que me gritan el... Exactamente. Y Luisín... Como sostener una doble vida, ¿no? Bien. Luisín, ¿y cómo se movía, cómo te movías en la clandestinidad? En la clandestinidad tenías iniciativa, solamente se cumplía órdenes, ¿cómo era? ¿Te juntabas con compañeros? No, bueno, sí, había reuniones políticas, había reuniones operativas para organizar y planificar acciones. Había una vida partidaria muy intensa, o sea, nosotros prácticamente la militancia era 24/7, o sea, era las 24 horas todos los días, no es que vos te reunías una vez por semana o una vez cada 15 días. Por lo general estábamos todos los días actuando en función no solamente de las órdenes, sino de las cuestiones que nos iban surgiendo. Había, por supuesto, que, o sea, el partido era un partido clandestino y que se manejaba celularmente y que tenía una forma de funcionamiento que era lo que se conocía como el centralismo democrático. Es decir, había un periodo de debate y de discusión en el que se terminaban de acordar los diferentes temas o puntos que había que redondear para seguir trabajando. Y una vez que eso estaba acordado, se cumplía. Bien. Por eso también era una dirección que estaba centralizada, pero el debate para definir la línea política era abierto, en la que, bueno, participaban
cada tanto en plenarios, reuniones más ampliadas. Bien. Cuando había reuniones, ¿te ha tocado participar en reuniones con otras organizaciones? No, Eso no. no. Bien. O sea, las reuniones partidarias siempre a las que yo he asistido han sido reuniones nuestras, ¿no? Bien. O sea, había, y uno sabía que había miembros de otras organizaciones que estaban radicadas en el país, como por ejemplo gente del MIR, que era el Movimiento de Izquierda Revolucionaria de Chile, o gente de Tupamaro, que son la gente que más hemos conocido nosotros, ¿no? Bien. ¿Cómo se hacía para que alguien tenía necesariamente una tonada chilena y decía que se llamaba Juan y era de Santiago, pero todo el mundo sabía que no podía ser nunca de Santiago? Y no, pero bueno, en ese punto, si vos no, es decir, a ver, vos no preguntabas. Preguntar era, para decirlo de alguna manera, transgredir ciertas normas. Incluso el tipo que preguntaba demasiado siempre entraba en un cono de sospecha. ¿Me entiendes? Claro, entiendo. O sea, ¿a dónde me llevan? ¿A dónde es la casa? ¿O con quién nos vamos a reunir? Esas cosas no se decían, digamos. No. A vos te decían, bueno, a ver, vos tenías que viajar a Tucumán para encontrarte con un compañero. Tenías una cita en una determinada esquina y a vos te decían, bueno, vos tienes que estar a las 10 y la tolerancia es 15. El compañero va a estar con un diario Clarín en la mano, o con un clavel, digamos, que sea, no sé, con algún elemento distintivo, porque vos no sabías quién era. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué te pasaba diciendo? ¿Quién decía que así iba a estar compañero? ¿Ahí se hablaban en Y célula? bueno, sí, te decían, mirá, vos tienes que viajar a Tucumán, te van a esperar en tal esquina entre las 10 y las 15. El compañero va a estar con tal cosa en la mano. Bueno, y se llama Juan, que era el seudónimo, no era el nombre legal. Bien. ¿Me entiendes? Entonces vos tenías que estar a las 10 y preguntaba, che, Juan, y bueno, si te decía sí, lo veías con el diario que te habían dicho que iba a estar, le pregunta que si era Juan, te dice que sí, bueno, listo. Entonces ahí hacías contacto. Él te decía, bueno, vamos a tal lado, caminamos 2 cuadras así, ahí nos levantaron un vehículo para ir a la reunión. Y bueno, si vos te ubicabas en el vehículo, te decían cerrar los ojos, agachar la cabeza. Si vos ibas, así estos lugares que no sé dónde era. ¿Qué pasaba? ¿Alguna vez ha dado un caso que estaban en reunión y yo te conocía a vos te conocías tal, y yo te cometí una torpeza de decir quién eras vos, digamos, le comentaba a lo otro que... No se puede de eso. Se cumplía eso, era una cosa que se cumplía estrictamente. En todo caso, después te juntabas vos con el que lo conocía y que sabíamos quién era vos y él sabía quién era yo y bueno, conversábamos el tema, pero... Con una confianza ahí. Claro, pero delante de la gente no. Ya no, eso era mantener las normas de seguridad. Eso era por la seguridad propia y de la organización. Seguridad propia y de la organización. Vos imaginate, si conocías a todo el mundo, caías preso, te torturaban. Claro. Chao. Pero sí, el tema de los que estaban en la célula militar estaban más jugados que todo, porque te agarraban y vos no tenías ningún documento, se sabía que vos eras tal y tal y que tenías tu familia. Podías tener documentos. O sea, yo siempre andaba con mis documentos, o sea... Pero es legal. Es legal, claro. Pero ya estaba ahí, claro, no había manera ya. Claro, no, pero bueno, si te pillaban con armas, te pillaban caían en un tiroteo, o te herían,
o te detenían por cualquier circunstancia. No podía. Diferente es, bueno, si te detenían por la calle, Claro. ¿me Bien, entiendes? bien, bien, Te bien. daba la oportunidad de sacar tu documento, si soy yo, bueno, no importa, venga. Vos te has denunciado fulano de tal, vos sos... Pero ahí también te puede haber confundido con que era un delincuente común, alguien que robaba o no. Y bueno, en esa época, y por los aspectos que teníamos nosotros, que por lo general éramos de sectores de clase media, no teníamos pinta de delincuentes comunes. O sea, por lo general, en el caso nuestro, en la ciudad, bueno, no daba para... Bien. Pero bueno, también el aspecto, vos lo tenés que cuidar para no despertar sospecha. O sea, pelo relativamente corto, ¿no? Usar barba, muy pocas veces bigote. ¿Todo eso estaba escrito, Luisín? ¿O No, cómo no, esas normas de bueno, seguridad? eran normas que vos tenías que de alguna manera respetar. Que esas, apenas ingresas, alguien te dice, Y estas son las bueno, te normas. explican cómo te tienes que manejar, ¿Y eso de dónde con el tiempo has podido saber de dónde sacaban esas normas? Y bueno, un poco de lo que es, o sea, no es el primer partido clandestino que surgió en el mundo. O sea, ya estaban funcionando muchas organizaciones armadas o partidos revolucionarios que eran de corte clandestino de esa manera. Bien. La organización celular, una organización que es vieja, o sea, surge cuando surgen las organizaciones revolucionarias, 1900 y antes. Bien. ¿No? Siempre cuando ibas a encontrarte con alguien, ¿existía eso en tu caso de la minuta que le llamaban? ¿O no era Minuto. el minuto? Ah, Sí. sí, siempre existía. Y bueno, vos siempre tenías que tener un minuto. O sea, vos siempre tenías que tener pensado un argumento que justifique tu presencia en ese lugar. O la presencia o la relación con la persona con la que te vas a encontrar. Cuando he visto una entrevista que le hacen al Tigre López, él dice que una vez caen ficha que tenía el partido y él se ríe porque dice casi el DNI estaba de nosotros ahí. ¿De qué ficha hablaba? Bueno, lo que pasa es que a partir de la vuelta a la democracia después de la dictadura de Onganía, de Winston y Lanusse, el partido crece mucho. Hay una incorporación masiva de gente durante todo el 73, 74 y buena parte del 75. Entonces surge la necesidad de crear, que sí existía, pero no era tan orgánicamente, no estaba tan estructurado tan orgánicamente, un frente de contrainteligencia. O sea, que hiciera la parte del control interno, de la inteligencia para adentro. Entonces tuvieron, sí, una idea como de generar una serie de fichas donde figuraba, bueno, tu seudónimo, tu fecha de incorporación y también a qué frente pertenecías y con respecto a la actividad militar, qué experiencia habías tenido. En realidad no figuraba ni nombre ni apellido, ¿no? Sí, profesión, si eras abogado, si eras médico, si no eras nada, si eras estudiante,
empleados. Y era complicado, digamos, ¿no? Es decir, ahí hay una necesidad, por un lado, o que surge en esos tiempos para frenar la infiltración, que la hubo y mucha. Pero, claro, corriendo el riesgo, ¿no es cierto?, de que ese material caiga en manos de quienes considerábamos en esos momentos nuestro enemigo, que era la policía y el ejército. En muchos casos cayeron y en algunos casos a través de esas fichas se logró identificar gente. En otros casos no. Por ejemplo, en el caso mío no. No andaba con vos con la ficha esa. No. Sí, pero y esto dice, bueno, vamos a hacer esto en este periodo de apertura que me dice vos. ¿Se toma también a la gente que estaba antes o en ese momento No, usted quería todo. ingresar? ¿Y cómo que te citaban? ¿Te citaban y te decían, No, por lo general esas fichas se las repartían los responsables de los diferentes equipos. Ah, y uno llenaba. Y uno, bueno, ahí daba datos. ¿Habrá sido difícil llenar esa ficha? ¿O no bueno, o sea, lo que pasa es que no era difícil, era una cosa relativamente sencilla. El problema es que, bueno, aquí en Santiago del Estero se tuvo la desgracia de que cayeron antes de que fueran enviadas o fueran centralizadas por ese grupo que estaba en el frente y que hacía contrainteligencia. Que en realidad se hacía contrainteligencia y inteligencia porque, bueno, ese frente también pertenecía a lo que se conocía como frente enemigo, que era el que concentraba a todos los militantes del PRT que estaban haciendo servicio militar. Porque, bueno, se hacía inteligencia dentro de los cuarteles. Bien. Y aquí ese crecimiento que me decías, ¿se da en Santiago también? ¿Esa época estabas en Santiago cuando creces? Ya, en esa época estaba en Santiago, sí, crece mucho, se incorpora mucha gente joven sobre todo, aunque bueno, en algunos sectores también obreros hay gente. Pero bueno, eso sí, uno con el diario del lunes puede ver como que hubieran sido. A ver, también vos tienes que tener en cuenta que visto desde hoy, vos tienes muchos más recursos tecnológicos como para poder acceder a determinado tipo de información, cosa que en esa época no había. O sea, no existían los celulares, tenías teléfonos fijos, y no había computadoras, no había herramientas, cuestión para tener. No, era la tecnología de ese momento. Pero imagínate, a veces, bueno, nosotros generalmente no usábamos, sobre todo los teléfonos fijos no se usaban. Porque, bueno, muchas veces podían estar pinchados, es decir, pero vos, en Tucumán, que era lo más cercano y que era donde nosotros viajábamos con más frecuencia, aunque también en la provincia de Córdoba, Buenos Aires. Cuando ibas a Tucumán, perdías la cita, o porque se demoraba el colectivo, o porque se te había roto el vehículo en el que has ido. Chao, olvídate. ¿No te conectabas más? No te conectaba. ¿Me entiendes? Tenías que quedar dando vuelta toda la noche allá y volver a las 5 de la mañana, o si era relativamente temprano, te tomabas el ómnibus de vuelta. Perdiste. Y no había volver otra vez a mover todo. Y todo de nuevo. Lo mismo pasaba si viajabas a Córdoba y te pasaba eso, o viajabas a Buenos Aires y te pasaba eso. ¿Y había sanciones en ese caso? Sí, Por lo general, bueno, siempre ha habido sanciones, pero
no en ese caso, porque bueno, muchas veces eso no dependía de uno. Bien. O sea, las sanciones eran a veces muy estrictas, pero bueno, fundamentalmente cuando se ponía en riesgo la seguridad. Bien. Luisín, y en tu trayectoria política, ¿vos cómo has vivido el pase de la clandestinidad? Pues vos entras en política antes del 72, ¿ya estabas en política o tu ingreso fue directamente ahí? No, nosotros teníamos actividad política, para decirlo de alguna manera, teníamos 14, 15 años. Nosotros estábamos incursionando de alguna manera en el mundo de las ideas políticas fundamentalmente y de algún tipo de actividad social. Pero bueno, era por la nuestra, o sea, no teníamos una organización política que nos respaldara, sino más bien era inquietudes que teníamos como que despertábamos a una serie de realidades fundamentalmente sociales. ¿Qué es lo que nos llevó a pensar de que, bueno, era necesario un compromiso y una transformación para la transformación social, para la resolución de ese tipo de problemas? Y así que circulamos por algunas organizaciones políticas previamente. En principio, como pertenecíamos a un colegio religioso, buscamos soluciones en algunos sectores de la iglesia, sobre todo los que estaban ligados a los movimientos de sacerdotes por el tercer mundo, pero bueno, no nos pareció suficiente. Después buscamos también a través de los hermanos mayores de algunos compañeros, como buscamos en algunos movimientos, como el peronismo, el socialismo. Y bueno, nosotros pensábamos que ese tipo de política que se venía llevando, si bien el PC era clandestino porque estaba proscripto, el peronismo también era clandestino porque estaba proscripto, el socialismo esquivaba, pero también estaba en esos momentos de la dictadura de Onganía y Livingstone, estaban mal vistos, no nos satisfacían del todo. Y así, bueno, fuimos llegando a una conclusión de que, bueno, el único sector que a nosotros nos representaba, sobre todo porque, bueno, teníamos muchas lecturas de la Revolución Cubana y demás, era el PRD, que era lo que más se asimilaba a esa idea. Y bueno, ahí nos fuimos incorporando. La última pregunta creo que te hago ya, si vos no quieres agregar nada más. ¿Qué piensas de la clandestinidad hoy, aplicada a aquella época? ¿Cómo se aplicaba? ¿Cómo decía que tenía que ser y cómo ha sido finalmente? ¿Alguna idea general? Bueno, ha habido errores en el mantenimiento de la seguridad, evidentemente. Se han cometido errores. Pero bueno, también sirvió para poder operar en esos tiempos. Creo que uno de los problemas que se tuvo fue esa masividad con la que se fue ingresando al partido, y el de por ahí no haber tenido ajustado más un mecanismo de contrainteligencia que permitiese detectar situaciones de irregularidad, que en algunos casos sí se detectaron, pero en la mayoría de los casos creo que eso no funcionó. De todas maneras, bueno, visto con el diario del lunes, como digo, se pueden reconocer muchísimos errores. Pero yo más que a eso, los errores
creo que habría que ver con respecto a ciertas apreciaciones políticas del momento por el cual estábamos atravesando, que me parece que no tenían demasiado que ver con la realidad, y que, bueno, deberíamos haber hecho más caso de esto que era una guerra popular y prolongada, es decir, prolongada en el tiempo, que te da a vos la posibilidad de desarrollar un trabajo político mucho más sólido que el que se desarrolló en esos momentos. Hoy, en algunas oportunidades me tocó después trabajar mucho más adelante, aquí cerca del 2015, en el 2016 o el 2018, con gente que eran investigadores y que estaban tratando el tema, bueno, en ese caso particular era el Operativo Independencia, y que era gente joven, ¿no? Gente muy joven, mucho más joven que nosotros, por supuesto, que no había vivido esa experiencia, y ellos tenían una visión como que todo este proceso había sido como importado y colocado, por ejemplo, en Tucumán, sin que tuviese una conexión o una realidad con el medio. Y sobre todo, mucho se llevaron de algunos testimonios posteriores a la reacción de las Fuerzas Armadas con respecto a eso. Y yo les decía que, es decir, mi experiencia en ese sentido no había sido así. O sea que el acompañamiento de los sectores populares en Tucumán era grande, era importante. Tucumán era una provincia políticamente movilizada, y donde el accionar del partido y de la ejercicio eran aceptados en gran medida. Por supuesto, frente a la reacción del ejército, que prácticamente instaló o generó toda una situación de guerra, todos aquellos que sobrevivieron o que sufrieron la represión, pero que no murieron y demás, se asustaron mucho, tuvieron sus consecuencias y son dolorosas. Quizás su compromiso y su conciencia no era tan fuerte como para... y bueno, generaron toda esa sensación como que, no, los guerrilleros vinieron y nos dijeron esto y nos hicieron esto. ¿Me entiendes? Que no era tan así. En parte sí, ¿no? Para mí, instalar con un foco guerrillero en una zona tan aislable como era Tucumán, me parece un error, por lo menos hoy visto desde hoy, porque fácilmente fue rodeada y cortada toda la conexión con los sectores que podían apoyar todo ese movimiento. Creo que tendría que haberse dado más tiempo, pero la situación social de Tucumán en esos momentos era muy proclive a todo este tipo de políticas y movimientos, fundamentalmente el PRT. Bien. Una preguntita, Sí. ¿vos has hecho una conscripción? No, me tocó número bajo. Bien. Bueno, sí, ahí creo que está. Y si no está de más preguntarte en dónde hubieses hecho vos
¿Dónde hubiese instalado, si hoy pensando el día, dónde te hubiese parecido un lugar posible para eso? ¿Santiago? Para instalar. Sí. No, yo creo que en realidad no hay un lugar propicio y que no hay un lugar donde vos puedas decir sin que previamente no hayas hecho un trabajo político, en ese entonces un trabajo político mucho más intenso. Lo que sí es cierto, no se debería, o sea, no lo hubiera hecho en un solo lugar, hubiera hecho en diferentes lugares. Bien. Y ahí vos me decías una palabra que siempre aparece en la literatura del PRT, que es detectar. Ese término, ¿cómo llega a ustedes? ¿Cómo empiezan a utilizar ese registro militar? ¿Tendrá que ver con que muchas personas han hecho la conscripción? Porque el negocio de los militares era la guerra. Sí. Y el PRT ha intentado imponer un poco lo que me dices vos, la guerra popular, muestra el lado civil que tenían que impulsar, ¿no? Tenía que ser un levantamiento civil. Pero ¿crees que ha habido algún momento en que el lenguaje castrense o la posibilidad de decirle nosotros también, como tipo Ho Chi Minh, que no era militar? Bueno, muchas de las teorías militares que se trataron de implementar en esa época venían de las diferentes tácticas y estrategias que usaban las Fuerzas Armadas, no necesariamente la Fuerza Armada Argentina, pero sí ejércitos y básicamente populares, sobre todo los vietnamitas. Nosotros nos guiamos mucho de la actividad del ejército vietnamita, también como en algún momento hablaba de lo del Che Guevara, pero no sé, yo la verdad que no estoy muy... O sea, detectar sí, porque bueno, es un término que detectar, digamos, bueno, situaciones complicadas, o sea... Bien. Pero sí hay términos que se usaban y que eran compartidos por... Bien. Bueno, Luisín, Bueno, muchísimas gracias. no, por favor.